Buenas tardes, tengan todos ustedes en el nombre del Señor. Vamos a iniciar nuestra reunión de esta tarde y vamos a abrir la palabra de Dios allá en el Evangelio según San Mateo en su capítulo 5. Mientras buscas la cita allá en tu Biblia, quiero presentarme. Mi nombre es Andrés Durán García, soy pastor del Centro Cristiano Restauración y Vida en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Sean todos bienvenidos. Vamos a hacer lectura. Dicen los primeros 9 versículos del capítulo 5 de Mateo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, hemos estado viendo estas características del verdadero discípulo, y el verdadero discípulo de Cristo desarrolla precisamente estas cualidades en su carácter. Pero quiero hacer mención que es por gracia de Dios. Es cierto, nosotros seguimos a Cristo, hay una disposición, una voluntad para seguirle, y Él nos ayuda a tener estas características a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Porque si lo ves a la luz de nuestras debilidades y nuestra humanidad, te vas a dar cuenta que es imposible poder vivir de esta manera. Normalmente fallamos, pero el carácter del creyente se debe desarrollar así. Una vez que alguien recibe a Cristo y empieza a seguirle y se vuelve su discípulo, entonces empieza a desarrollar una dependencia de Dios y en la gracia de Dios empieza a desarrollar estas características. Bueno, yo quiero hacer mención solo del versículo 9. Dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, cuando hablamos de ser un pacificador, hablamos de alguien que busca precisamente eso, tener paz con los demás. Busca la manera de que haya una buena relación con los demás, busca la manera de que se viva en armonía en el aspecto o en el ámbito en el que él se mueve, sea familiar, sea en el trabajo o en otro ámbito que se mueva, ¿no? Busca ser un pacificador, busca ser un punto de unidad. Así que Jesús está diciendo eso: todo aquel que quiere ser discípulo, todo aquel que me sigue, tiene que ser un pacificador, tiene que tener como sello ser un pacificador. Ahora, cuando hablamos de ser un pacificador, es de aquel hombre o mujer que tiene paz en su corazón. Puede tener descanso. Y cuando hablamos de la paz de este tipo, es decir, tener paz no es ausencia de problemas, porque yo puedo pensar que no tengo ningún problema y es más, evito los problemas, ¿no? Me mantengo alejado de cualquier situación de conflicto y pienso que eso es tener paz. No, tener paz es estar lleno de Dios. Tener paz es tener una comunión con Dios. Tener paz en el corazón es estar completo emocionalmente, estar completo en el interior, estar satisfecho con la vida, tener comunión con los demás. No importa que piensen diferente a mí, no importa que hagan cosas que quizás no me agraden a mí, pero yo estoy agradecido con Dios, disfruto la vida y tengo paz en mi corazón. Y no permito que lo que me rodea robe mi paz, robe mi comunión con Dios. Entonces, tener paz, te repito, no es ausencia de problemas, es estar completo emocionalmente. Es estar completo espiritualmente, y déjame decirte que Cristo es la plenitud de los creyentes, de sus discípulos. Así que es tener ánimo también, es tener alegría en la vida, es tener satisfacción, es tener fe, es tener bendición de Dios, es haber gozado del perdón de Dios y tener fe en Dios y descansar en Dios. Ahora, quiero decirte también que la paz se origina en Dios. Voy a mencionarte un versículo que se encuentra en Isaías 9:6. No quiero que lo busques o lo busques con calma después, pero allí en ese versículo es un versículo en el que el profeta Isaías habla acerca del nacimiento de Cristo. Y él dice que entre los títulos que tendría Jesús, uno de ellos sería Príncipe de Paz. O sea, y habla del Príncipe de Paz porque él traería paz, porque él traerá paz. Recuerda que Dios está estableciendo su reino, o vino por primera vez siendo encarnado, y estableció el reino, o empezó a establecer el reino, y dejó mandamiento a la iglesia para que siga estableciendo el reino. Pero habrá una segunda venida de Cristo,
donde Él vendrá a establecer precisamente una paz total y absoluta en todas las naciones. Así que entonces la paz se origina en Dios. Ahora, desde que el hombre es hombre, fue hecho por Dios, después cayó en pecado, se apartó de Dios, desde ese momento empezó una guerra interna, empezó un descalabro, hubo un quebranto emocional, espiritual en su corazón, en su vida. Se perdió la comunión con Dios y entonces empezó una guerra interna, empezó una guerra con los demás. Nunca ha habido paz, ha habido periodos en que no ha habido guerra o violencia, o conquistas, pero siempre ha habido, está latente la guerra entre una nación y otra, entre un grupo y otro, incluso entre personas. Hoy mismo lo podemos ver. La condición hoy es de una violencia que está a flor de piel. Uno va en la calle, te quedas mirando a alguna persona y la persona reacciona de una manera violenta. Vas en la calle, vas manejando quizás tu automóvil y alguien se atraviesa por ahí o hay un pequeño roce con otro automóvil y se enciende la violencia. En fin, basta una chispa nada más, como decimos por ahí. Ahorita la actitud de las personas, la mayor parte, o mucha gente, perdón, es como un cerillito, ¿eh? Le ponen tantito fuego y se enciende y hace una llamarada. Está a flor de piel la violencia, está a flor de piel esa guerra interna que tenemos. Así ha sido siempre, ¿eh? Ha habido periodos de paz, entre comillas, o una tregua, pero siempre la guerra ha acompañado, los pleitos y los problemas han acompañado la vida de las personas, siempre. A nivel personal, a nivel familia, a nivel país, a nivel región, siempre ha habido eso. Hay diferencias, y siempre se ha dado como fruto la guerra, esas diferencias han dado como fruto la guerra. Ahora, quiero decirte que incluso si lo vemos a nivel internacional, ha habido hasta pláticas, a veces mesas de diálogo le llaman, ¿verdad? Donde se sientan los diversos líderes de varios países y ahí tratan de anteponer las diferencias y tomar acuerdos para tener paz. Y lo han hecho, pero eso a veces tarda un poco de tiempo y ahí se vuelve a caer. Mira, en 1945 creo fue, se organizó la ONU, Organización de Naciones, y el punto por el cual se organizó fue para evitar la guerra, y no han podido hacerlo. Estamos en el 2020, mira cuántos años han pasado desde el 45 hasta hoy, y todavía está latente la guerra, se han dado guerra y todavía está latente una posible guerra, y se va a terminar el mundo con guerra precisamente. Así que, bueno, ha habido ese intento de paz. Pero quiero ir a la Biblia. Jesús nos está diciendo, todo aquel que es mi discípulo tiene que ser un pacificador. Y un pacificador es un hijo de Dios. Bueno, entonces las diferencias o las guerras o los problemas o los pleitos siempre se han dado porque hay algo que está en el corazón del hombre que es el que le motiva a hacer ese tipo de cosas. Podemos pensar que somos pacificadores, pero todos de alguna u otra manera sacamos eso que hay en el corazón, que la Biblia describe, y vamos a ir para que lo leamos juntos en Santiago, capítulo 4. Quiero que leamos esa parte, lo que dice Santiago. Busquen en su Biblia, por favor. Quiero que leamos juntos lo que dice ahí para entender de dónde vienen los pleitos, de dónde vienen los problemas, de dónde viene la guerra. Ahora, dice aquí en Santiago 4, ya estamos, espero que ya tengas la cita bíblica. Ahorita lo leemos. Dice allá, ¿de dónde vienen las guerras? Está preguntando Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras? De las pasiones. Y las pasiones combaten en nuestro interior. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué es una pasión o qué son pasiones? Dice que es un sentimiento capaz de dominar la voluntad y que perturba el corazón.
Entonces dice aquí que las guerras o las diferencias y los pleitos y los problemas vienen de las pasiones sin gobierno. Nos dejamos llevar por las pasiones, las personas nos dejamos llevar por las pasiones. Y tú puedes ver en los deportes, por ejemplo, ha habido deportes en los que ha habido hasta violencia, ha habido muertes. ¿Por qué? Porque se han llenado de pasión, se ha dejado gobernar por la pasión. Y uno dice, ¿cómo es posible, verdad, que un deporte pueda causar eso? O la pasión por un deporte pueda causar la muerte de alguien. Esas son las pasiones, lo que dice aquí, que son pasiones que dominan la voluntad y que perturban el corazón. Es irracional la violencia, es irracional el tener pleito o pelear por cosas insignificantes a veces. Pero sucede, es la naturaleza humana. La reacción natural, ¿verdad?, es de esta manera, cuando hay diferencia con alguien más. Entonces dice, ¿dónde vienen las guerras y los pleitos? De las pasiones que gobiernan la voluntad, de las pasiones que perturban el corazón. Entonces dice que combaten internamente. ¿Por qué dice eso Santiago? Porque es algo que tenemos que llegar a dominar, pero está combatiendo por salir. Y a veces sale. Estamos llamados como discípulos a ser pacificadores, a tener dominio propio, a no dejarnos gobernar por sentimientos como estos, o pasiones como esta. Sin embargo, ahí están. Reaccionamos. Dice que combaten internamente, que gobiernan, ¿va?, o llegan a gobernar el corazón, la mente, los pensamientos de las personas, las actitudes, las acciones. Hay personas que reaccionan solamente y sin pensar, violentamente. Y pleitos y problemas por unas reacciones así. Ahora quiero leer algo más de lo que dice aquí en Santiago, pero ahora en el capítulo 3, versículo 14. ¿De dónde viene esto? Dice que combaten internamente, la Biblia lo llama pecado, pero dice algo más aquí, el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, contención es pleito, ¿eh? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ¿eh? No te enorgullezcas de eso, no te ensoberbezcas de eso, ¿eh?, de los celos, de la contención, porque hay gente que en la contención se enorgullece. Hay gente que ahí le da rienda suelta a su pasión, ¿verdad? Y busca enojar, o se enoja y busca pleito y luego se ríe y se mofa de lo que hizo. Quizás lastimó a alguien con las palabras y con lo físicamente. Y luego se da vuelo diciendo que se jacta, se enorgullece de eso. Entonces dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. ¿Sí? Entonces dice aquí que los pecados aquí serían contención, sería jactancia, sería mentira. Ahora dice algo más en el versículo 16, bueno, el 15. Esta sabiduría, dice, no es de la que desciende de lo alto, no es de Dios. Esta actitud de pleito, de enojo, de contienda, no es de Dios. Y reacciones de violencia, injustificadamente. Bueno, no es que justificamos la violencia, es que no debe ser, ¿verdad? Pero a veces justificamos humanamente la violencia, pero dice aquí que no desciende de lo alto, no es de Dios. Recuerda que en Mateo 5:9 me está diciendo que el discípulo de Cristo es un pacificador. Y entonces dice aquí que el que tiene celos amargos, el que busca la contención, el que se jacta de eso y que miente además, esta sabiduría no es la que desciende de Dios, de lo alto, es terrenal, animal, diabólica. O sea, viene de una naturaleza terrenal, de una naturaleza como animal, lo compara así porque el animal no piensa, el animal no tiene razón, el animal solo reacciona. Pero a veces las personas dominadas por las pasiones reaccionamos así, terrenalmente, humanamente y diabólicamente también. Dice aquí, versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así que donde hay celos, hay perturbación. Donde hay contención, hay perturbación y toda obra perversa, toda obra del diablo. Ahora, dice, vamos más adelantito al capítulo 4, versículo 2. Habla de codicia. Codiciáis y no tenéis.
Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, dice. Está hablando de la oración también, pero lo que quiero remarcar es lo que dice en las primeras palabras. Codicia, dice, codicias. ¿No? Ese es un fruto también terrenal, ese es un fruto que es un deseo. La codicia viene a ser un deseo desordenado. Entonces tiene que ver con que no es de Dios. La codicia no es de Dios. Codiciáis y no tenéis. Entonces habla, dice, y ardéis de envidia. Entonces, mira de cuántas cosas está hablando aquí. Que es terrenal, que es diabólico, que no viene de Dios. Celos amargos, mentiras, jactarse, ¿verdad? Contención, celos, pleito, ¿no? Codicia, envidia. Estas cosas, ¿verdad? son fruto de la carne. Son pasiones humanas desordenadas que llevan a las personas a tener problemas con los demás, a tener pleitos, que desencadenan otras cosas también. Odio, rencor, ira, obsesión, orgullo, egoísmo. Siembran discordia, levantan rumores, murmuración, crítica. Bueno, tiene tantas cosas. Señalamiento hacia otros, ¿eh? Críticas hacia otros, críticas destructivas. O sea, todo esto no es de Dios. Todo esto es diabólico, dice aquí. Es fruto de la carne. Pero quiero hacerte recordar lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 9, ¿no? Bienaventurados los pacificadores. O sea, el discípulo está llamado no a ejercer o no a accionar de esta manera, no a vivir de esta manera. Está llamado, ¿no?, a vivir de una manera que traiga paz donde quiera que esté. Ahora, entonces los cristianos son ministros de paz. Son los que procuran la paz. No solo la desean, no solo piensan en ella, no solo oran por ella, sino que la hacen. Buscan llevar a cabo a través de su vida, o a través de su vida traer paz. Y en eso, hermano, el buscar la paz, o traer paz a cierto ambiente, a ciertas personas, a ciertas relaciones, tiene que ver con sacrificio. La paz cuesta sacrificio. La paz cuesta trabajo. La paz no es algo que solo con orar y solo desearla viene. No, hay que ejercerla, hay que llevarla a cabo. Y empezamos con nuestra propia familia, tener paz en el matrimonio, tener paz en la familia, tener paz con los vecinos. Claro, no implica, ¿verdad?, que no tengamos que hablar la verdad, no implica que no tengamos que compartir el evangelio, no implica que no señalemos lo que tiene que ser señalado o denunciado. Hay maneras para hacerlo, ¿eh? Pero también tenemos que ser vehículos de paz, pacificadores, dice la Biblia. Pero eso hay un sacrificio personal, hay una renuncia al yo. Dice Mateo que aquellos que son pacificadores son hijos de Dios conscientes de su responsabilidad, obedecen a Dios, reflejan su carácter, porque se han encontrado con Cristo, ¿eh? Han doblegado su voluntad y pueden hacerlo, ¿eh?, entregados al Espíritu Santo. Entonces el hombre que es un pacificador es un hombre sabio, es un hombre paciente, es un hombre que perdona, es un hombre que olvida, es un hombre que no guarda rencor, que resuelven, que a veces callan, pero también hablan la verdad en amor, dice Hebreos, siguiendo la verdad en amor, Hebreos 4:15, siguiendo la verdad en amor. O sea, también a veces el que es pacificador tiene que hablar la verdad de Dios, tiene que seguir la verdad de Dios. Y esto, hermanos, es cierto que el varón o los discípulos son pacificadores por naturaleza, porque tienen una relación con Dios, porque gozan de esa naturaleza, pero también es una actitud, es una voluntad vivir de esta manera. No es fácil doblegar, ¿no? Mira, lo que afecta siempre, yo he observado lo que afecta siempre la vida de las personas, lo que afecta las relaciones siempre es el egoísmo, en cualquier aspecto. Si somos hijos, somos egoístas con los padres. Pensamos en nosotros mismos. Buscamos nuestro propio beneficio. Y mientras nos estén dando, podemos recibir. Y quizás después, llegado el momento de devolverles, es muy difícil. Cuando ya están grandes, cuando no pueden dar más, como que ya los hacemos a un ladito, ¿no?
Pero también los esposos. Una característica que destruye, o un pecado, o una actitud que destruye un matrimonio es el egoísmo. Solo pienso en mí mismo, solo pienso en mí. Eso me ocasiona tener conflicto, ¿verdad? Porque quiero sacar provecho, porque estoy pensando en mí, no me interesa tanto la otra persona. Y debemos reconocer que tenemos esa característica humanamente. Eso destruye el matrimonio y cualquier relación. Entonces, siempre se trata de subyugar al otro. Si tú lo ves a nivel personal, siempre uno trata de salirse con la suya. Y si lo vemos a nivel de empleo, también uno trata de salirse con la suya. Si lo vemos a nivel de algún negocio, cada quien trata de salirse con la suya. El trabajador, el dueño. Si lo vemos a nivel países, también. Es una realidad que hay países pobres, ¿verdad?, que les falta quizás más apoyo de los que tienen mayor economía. Y los que tienen mayor economía han sacado provecho de los que tienen menor economía. Y pasa en las relaciones personales también. El que tiene mayor posibilidad se aprovecha del que no tiene posibilidades. Lo contrata, le da un salario menor de lo que merece ganar, ¿verdad? Entonces, bueno, son situaciones que se dan, pero tiene que ver con el egoísmo. Los problemas, los conflictos se dan siempre con el orgullo también, de querernos salir con nuestra propia, creemos tener la razón y queremos salirnos con ella. Queremos tener la razón siempre. Entonces queremos sujetar a los demás, que se sujeten a nosotros. Nos cuesta mucho esa parte. Pero bueno, les decía que los hijos de Dios, el que es discípulo, tiene por característica ser un pacificador. Y tiene un llamado además para eso. Entonces quiero leerte algunos pasajes aquí que estuve mirando, porque quiero que veamos que Dios es el origen de la paz, es un pacificador por naturaleza, ha llamado a sus discípulos, a la iglesia, para que seamos pacificadores, y la iglesia tiene que ser luz, trayendo paz en su entorno. Donde quiera que tú estés, donde estemos, tenemos que producir esa paz o llevar a las personas esa paz. Pero tenemos que, no se trata de evitar los conflictos, la paz no tiene que ver con cerrar los ojos, hacerme a un lado y que se peleen, que hagan, que digan lo que quieran y yo no intervenir, y más si es en mi familia. Yo tengo que establecer justicia, tengo que establecer la palabra de Dios en mi corazón, en mi vida, en mi ambiente, ¿no? Tengo que hablar de Dios de una forma que traiga paz al corazón. Hay maneras de hablar, hay maneras de decirlo. Ante todo tiene que ser con un corazón, ¿verdad?, que está dispuesto al sacrificio y a entregar su vida y servir a los demás a través de la paz. Bueno, dice allá, quiero que veamos algunas características, ¿verdad?, del discípulo de Cristo. Es un pacificador, dice allá Mateo capítulo 5, pero también Pablo a Timoteo le dice de esta manera en su segunda carta, versículo 2, quiero que leas, o que leamos, dice así, capítulo 2, versículo 22 al 26. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de limpio corazón, con los que de limpio corazón invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatez. La necedad, la insensatez es necedad y falta de sabiduría, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, pleitista, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Está diciendo que el siervo es un pacificador, el siervo de Dios, ¿verdad?, que evita las necedades, evita las contiendas, pero no debe ser contencioso, dice, debe ser amable con todos, ¿verdad? Con todos debe ser amable. Y debe ser manso también, y debe corregir con mansedumbre, desde luego, a los que se oponen. ¿Se oponen a quién? A la palabra de Dios, a la justicia, a la paz. Debe ser manso y debe hablar o debe conducir el ambiente o las personas a la paz de Dios. Así que, entonces, la iglesia está llamada a ser pacificadora. Hombres y mujeres llamados a ser pacificadores,
Pero podemos ser pacificadores cuando estamos llenos de paz. Podemos ser pacificadores cuando estamos llenos de Cristo, cuando hay satisfacción en nuestra vida, cuando no estamos mirando las cosas terrenalmente, sino a través de los ojos de Dios. Y yo tengo su carácter y quiero imitarlo a Él y quiero vivir la vida que Él me dice. Entonces tengo como una misión, ¿verdad? Ser alguien que establece la paz, que ser prudente, ser sabio, ser paciente, amar a los demás, respetarlos, darles su lugar, no injuriar a nadie, no ser contencioso, evitar el orgullo, evitar la envidia. Y entonces debo procurar la paz con todos, en todo tiempo. Debo ser sabio para eso. No estoy llamado a ser un pacificador. Toda la iglesia, todos los creyentes están llamados a ser discípulos y a ser pacificadores en cualquier lugar donde estén, sea en la casa, sea en la empresa, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos. Una característica es ser un pacificador. Ahora, esa paz se obtiene, hermanos. Les decía que la paz viene de Dios. Esa paz se obtiene, se busca. ¿Cómo podemos traer o ser pacificadores o ser vehículos de paz si no hay paz en el corazón? Si tengo una tormenta interna, si mis pasiones están a flor de piel, si mis pasiones no están gobernadas por Dios, si mis reacciones son carnales, son humanas, ¿cómo puedo traer paz a los demás? ¿Cómo puedo ministrarles paz a ellos si yo soy una persona que no tiene paz? Entonces lo primero que yo tendría que hacer es tener esa paz de Dios. Y la manera en que la tengo es cuando recibo a Cristo y cuando me entrego a Él y cuando dependo de Él. Cuando hay una entrega total, dice allá en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cada creyente, lo primero que tiene que hacer es llenar de paz su corazón. No sé si estás viviendo esa paz en tu corazón. No sé si eres un vehículo de paz en tu hogar. Si eres alguien que resuelve conflictos en tu hogar. O a lo mejor somos alguien que los ocasiona por falta de paz interna. Así, debo ser honesto. Somos vehículos de paz. Personas que somos pacificadores o personas que originamos conflictos. ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es tu pensamiento? ¿Cómo es tu reacción? Porque en la Biblia vamos a encontrar ejemplos. Jesús mismo es un ejemplo, ¿eh? Cómo hablaba la verdad, cómo confrontaba el pecado, pero a la vez evitaba el conflicto, ¿eh? Cuando no había motivo para hacerlo. Solo hablaba la verdad, solo predicaba y muchas veces salió huyendo, evitando el conflicto. Se apartó de ahí prudentemente. Entonces tenemos que ser sabios. Somos vehículos de paz. La iglesia ha sido llamada para eso. O sea, la naturaleza de Dios es de paz. La nuestra debe ser de esta manera. Ahora, quiero que veas por qué digo que necesitamos a Dios. ¿Quieres una paz genuina en tu corazón? Necesitas recibir a Cristo. Necesitas abrirle tu corazón. Necesitas que Él gobierne y renunciar a tu forma terrenal de pensar y de actuar. Entregar tu vida, tu ser, tu corazón. Y dejar que Él te vaya llenando. Porque si algo está quebrantado en mi corazón y no soy una persona de paz, es que algo falta, pero eso que falta es Dios en mi vida. Por eso dice Romanos, ¿verdad? Cuando somos justificados, ahora tenemos paz para con Dios. Pero quiero que veas algo más, ¿verdad? Es una realidad el que Cristo es el que provoca la paz en todo ambiente. Pero no se ve así. Las personas no lo ven de esa manera. Quiero que vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Quiero que escuches esto. Versículo 18 en adelante, hasta el 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La reconciliación tiene que ver con que estábamos separados. Estamos separados de Cristo, separados de Él. Pero Cristo nos reconcilió, o Dios nos reconcilió por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién? A la iglesia. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Reconciliar, predicar la reconciliación entre Dios y el hombre. Predicarle al hombre, ¿verdad? Que tiene que reconciliarse con Dios, que el hombre está lejos de Dios y que necesita estar reconciliado con Dios a través de Cristo, que para eso vino Cristo, para reconciliarnos. Entonces nosotros que somos iglesia, que somos discípulos, tenemos que ser gente que traiga reconciliación, que traiga paz en cualquier ambiente. Pero repito, solo a través de Cristo, porque Dios reconcilia a las personas con Él a través de Cristo. Y nosotros podemos reconciliar a las familias, a los matrimonios, incluso nuestro propio matrimonio, nuestra propia familia, a través de Cristo. Si aquel no quiere recibir a Cristo, yo lo he recibido. Yo soy vehículo de paz para aquel. Yo soy sabio para tener una relación con Él. Entonces, cuando he recibido a Cristo, dice Mateo capítulo 5, también versículo 24, que dice que si tú vienes al altar, vienes a orar, tienes tu tiempo devocional, vienes a ofrendar o traes ofrenda a Dios, ¿verdad? Ya sea en economía o hablando de oración y de comunión con Dios y de entrega, dice, no voy a recibir tu sacrificio hasta que no vayas y arregles ese problema que tienes con aquel o con aquella. ¿Sí? Acuérdate, si vienes al altar y te acuerdas tú que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero con él o con ella. Reconcíliate con tu hermano y entonces ven y ofrece tu ofrenda. Entonces, el discípulo que es pacificador también sabe pedir perdón, aun cuando no haya tenido la culpa. También sabe pedir perdón y busca y sabe perdonar. Es un pacificador. Pero lo es aquel que ha sido reconciliado con Dios. Y lo es aquel que busca agradar a Dios y que toma esta responsabilidad de ser un vehículo de reconciliación con quien sea. Tenemos que hacerlo. Ahora, ¿cómo puedo? Quiero ya terminar. Quiero leer los pasajes más todavía. El siguiente se encuentra en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2. Efesios 2, versículo 13 al 17. Te decía que Dios es el que trae reconciliación, desde dos personas hasta una nación. Dice aquí el versículo 13, Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Está hablando de los judíos y de los no judíos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en el corazón. La ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Padre, un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo, dice que el pueblo judío, que era el pueblo escogido por Dios, que era su pueblo, y al cual tenía cercado, ahora a través de Cristo reconcilió a ese pueblo con los demás pueblos. Cualquiera puede venir a Cristo, cualquiera puede formar parte del pueblo de Dios, solo con recibir a Cristo. Dice que rompió las enemistades por la sangre de Cristo. Antes estábamos lejos, pero ahora por la sangre de Cristo nos ha reconciliado con Él y como pueblo de Dios. Hizo un solo pueblo. Dios tiene un solo pueblo. Antes tenía solo uno, pero no consideraba a los demás gentiles. Ahora tiene un solo pueblo. Y el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, viene de todas las naciones, lenguas y razas, porque es un solo pueblo. Esas diferencias que hay, físicas y de cultura, para Dios no tiene importancia, ¿verdad? Porque tiene un solo pueblo. Así que quitó las enemistades y mediante la cruz nos reconcilió con un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Entonces Dios, hermano, tiene la capacidad de reconciliar.
cualquier enemistad, cualquier problema de ese tipo entre personas y familias y naciones, Dios tiene la capacidad de traer reconciliación. Si tú has recibido a Cristo, Dios te ha reconciliado con Él. Y ahora, por lo tanto, tienes su palabra y su espíritu y su naturaleza. Puedes tú ser un medio de reconciliación con los demás. Pero claro, tenemos que renunciar al orgullo. Mira, los matrimonios a veces se pelean y no se hablan durante días y días y días. Y el orgullo puede más. No le voy a hablar. Y me mantengo en ese orgullo y en esa soberbia. Pero esa actitud pasa con las familias también. ¿Cuántos pleitos ha habido en las familias por terrenos, por ejemplo, por propiedades? Y el orgullo y el egoísmo están ahí presentes y prefieren estar divididos peleándose. Yo he visto lugares o propiedades que han estado años abandonados porque tienen pleito legal, cuando sería tan fácil ponerse de acuerdo, cuando sería tan fácil deponer el orgullo, la envidia, el egoísmo y hacer de todo algo que sea justo, y se evitan tanto tiempo de no poder disfrutar de los bienes y gastos además. Pero es así. ¿Cuántos divorcios a causa del orgullo? ¿Cuántos divorcios a causa de la envidia? ¿Cuántas separaciones entre padres e hijos? A causa de esto que es diabólico, que es terrenal, que es carnal, que es terrenal, dice la Biblia. No es de Dios, no desciende de lo alto, no viene de Dios. Una actitud así de orgullo y de egoísmo y de soberbia no proviene de Dios. Pero entonces tienes que ser pacificador y tú tienes tenemos que desarrollar ese carácter, ¿verdad? Pero hay renuncia, hay entrega para lograrlo, para tener un carácter así. Ahora quiero decirte lo que dice, ya por último, Romanos capítulo 12, versículo 18, dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros. Dice aquí, si es posible, ¿eh? O sea, en cuanto dependa de vosotros, pon tu voluntad. O sea, no seas tú el medio por el cual hay separación. Dice, no, el que es pacificador es hijo de Dios. ¿Sí? El que es pacificador es hijo de Dios, ha sido redimido. Tiene que desarrollar esta característica de Dios en su vida. Tiene que ser humilde, tiene que ser sencillo y tiene que anteponer el orgullo y la soberbia. Y entonces tiene que ser un hombre o una mujer que sean pacificadores. Pacificador en el matrimonio, en la familia, incluso en la iglesia también. Pacificador en la iglesia. Y dice aquí, si es posible, en cuanto depende, lo que está diciendo en otras palabras es que pongas todo lo que tengas que poner o haz lo que tengas que hacer. O sea, que no dependa de ti el hecho de que haya división, sino que dependa de ti el hecho de que haya un acercamiento. Si la otra persona o las otras personas no quieren, ya es otra cosa, pero está diciendo, pon todo tu esfuerzo, pon todo tu empeño en ser un pacificador, en tener paz con todos los hombres. Y para que lo que yo puedo poner como empeño, para que ser un pacificador, pues desde luego que tiene que ser el amor. Tengo que ser amable, como decía Pablo a Timoteo, que el hombre de Dios es amable. Tengo que ser amable, tengo que amar, aprender a amar. Tengo que aprender a ser paciente, a ayudar a los demás, a callar, a ser prudente para hablar, a no hablar mal de otros, a no criticar a los demás simplemente por criticar. Tengo que aprender a orar a Dios, continuar orando a Dios, buscar al otro, a cualquiera que tenga algo contra mí o yo contra él. Tengo que ser capaz, tener valor de ir y reconciliar aquella situación. Tengo que contribuir, pero no contribuyo, hermano, cuando tengo orgullo y cuando tengo egoísmo, cuando quiero salirme con la mía, cuando soy peleonero, cuando busco venganza y no respeto a los demás. Pero Cristo dice que son hijos de Dios los pacificadores y son bienaventurados. Yo quiero ser un hombre bienaventurado. Yo deseo que tú, hermano o hermana, seas bienaventurado también. Que seas un hombre que tiene como sello ser un pacificador. Que llame la atención por eso. No porque cause división, sino porque es pacificador. Así que Dios tiene el poder para
ayudarnos a transformar nuestra vida en ese sentido. Solo tenemos que rendirnos a Él. Así que yo te invito entonces a orar delante de Dios. Yo quiero desarrollar ese talento o esa característica, como creyente, como discípulo, pero cuesta renuncia, cuesta entrega, cuesta deponer las armas. No como las naciones, ¿verdad?, que deponen las armas, pero las guardan aquí abajo. Aquí las tienen. Y solo tienen una tregua y están dialogando, pero con las armas acá, abajo de la alfombra, ¿sí?, escondidas, porque las van a sacar. Llegado el momento las van a sacar y otra vez van a entrar en conflicto. Pero cuando una persona es un pacificador, depone las armas y las desecha. Es que me hizo, es que me dijo, es que estaba yo esperando el momento de tomar ocasión para vengarme. Se olvida de todo eso. Perdona totalmente. Tiene un corazón pleno de Dios. Perdona. Capaz de perdonar. Y perdonar injurias incluso. Es una bendición, hermano, tener ese carácter. Jesús vino a reconciliar. Nosotros, la iglesia, tenemos que aprender a reconciliarnos unos con otros, donde quiera que estemos. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde, eterno Dios, porque nuestra naturaleza, Señor, gobierna muchas veces nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Señor, debiendo ser pacificadores, no lo somos muchas veces. Debiendo ser quien resuelva los conflictos, somos los que los propiciamos quizás. La vieja naturaleza está presente. La debilidad humana está presente. Señor, confesamos quizás no poner atención en lo que dice tu palabra muchas veces. Que una actitud de orgullo y de egoísmo, Padre, procede del padre de la mentira. Es diabólica una actitud así, Señor. La que produce disensión, pleito, violencia, muerte incluso, procede del enemigo, del diablo, Señor. Y procede de la parte terrenal nuestra, de nuestra naturaleza carnal. Señor, dice tu palabra que en Cristo, Señor, somos perdonados. Y en Cristo proclamamos y pedimos nuestro perdón en esta tarde en el nombre de Jesús. Perdónanos, Padre, limpia este corazón, estos pensamientos, estas actitudes, Padre, y ayúdanos a tener como característica, Señor, el ser pacificadores. Somos tus hijos por adopción, somos tus hijos porque hemos recibido a Cristo y lo proclamamos hoy como Señor nuestro, como quien gobierna nuestra vida. Padre, queremos ser discípulos, pero queremos desarrollar esta característica, ser pacificadores, Padre. Danos sabiduría y entendimiento para hablar, para callar, para aconsejar, Señor. También para hablar la verdad, hablar tu palabra, Señor. Pero con amor, con paciencia, eterno Dios, con el ejemplo, eterno Padre. Ayúdanos, Señor, a ser pacificadores, eterno Señor. Aquí está nuestra vida. Úngenos con tu presencia, llénanos con tu presencia, Padre. La paz, dice tu palabra, tiene que ver con la llenura de tu presencia. El corazón que descansa es aquel que está lleno. El hombre o mujer que descansan, Señor, que tienen paz y que procuran la paz, es aquel que está lleno. Por lo tanto, lleno de ti, Padre. Por lo tanto, y te pedimos que nos llenes. Sé tú, Señor, quien llene el corazón nuestro. Queremos ser un depósito de tu presencia, de tu Espíritu Santo, y queremos desarrollar por gracia y en tu nombre, Señor, y poniendo nuestra vida en tu mano, esa característica de ser un pacificador, Señor. Padre, gracias porque somos tus hijos, porque nos has redimido, nos has comprado, Señor, y has empezado la obra en nosotros. Y aun cuando hay debilidad todavía, Señor, en nuestra vida, creemos, Padre, que la estás transformando por tu presencia, por tu palabra, por tu voluntad y por tu Espíritu Santo. Gracias en esta tarde, Dios. Gracias, Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo, en esta tarde por esta oportunidad y privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Ayúdanos a llevar fruto para ti. Sin ti nada podemos hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides, hermanos, dependemos del Espíritu Santo. Tenemos que entregar nuestra vida a Él y que Él produzca esa característica en nosotros, todas las que tienen que ver con la santidad y reflejar su carácter. Dios te bendiga.